Sí, buenas tardes. Muy bien, queridos compañeros y amigos. En primer lugar, como miembro de la Junta Directiva del colegio, pues quiero agradecer a Laboratorios Genológica de Análisis Genéticos este excelente curso que nos han dado a lo largo de estos meses. Y no solamente por este curso que se ha dado aquí en la sede central del Colegio Médico, sino por los 6 cursos que se han dado también en las distintas sedes de los colegios médicos de aquí de la provincia. O sea que muchísimas gracias en nombre del colegio a Laboratorios Genológica por esta aportación. Es verdad que en su día se firmó un convenio de colaboración con el Colegio Médico y este ha sido uno de sus primeros frutos. Muchas gracias en nombre del colegio. Hombre, gracias también a la Junta del Colegio y a su presidente, Juan José Sánchez Luque, porque el colegio ha puesto todas sus instalaciones y su organización para que esto fuese un éxito, y así ha sido. Gracias también a los ponentes que graciosamente, generosamente han venido a ofrecernos sus temas, simplemente por querer colaborar con este proyecto que tiene el Colegio Médico de docencia continuada, etc. Y gracias a todos vosotros, sin cuya participación hubiera sido no solamente inútil, sino imposible la celebración de este curso. Puntualmente recibiréis por correo electrónico el diploma del curso y la acreditación correspondiente, pero por lo visto se hace así. Yo estaba acostumbrado, ya soy un viejo lobo y tenía costumbres de viejo lobo. El último día siempre se entregaba el diploma, pero me han dicho que no, que eso se había pasado de moda, que ahora el diploma se envía por correo electrónico con su acreditación, etc. O sea que lo recibiréis todos puntualmente. Bien, y sin más, quiero dar entrada a esta última ponencia que va a tener, yo creo que el honor, de exponer Javier Porta Pelayo, que es mi hijo, como sabéis, que nació en Sevilla. Voy a dar 4 pinceladas de su currículum. Nació en Sevilla en el año 73, pero fue recriado en Málaga. Es un andaluz de pro, ¿no? En el año 99 recibe la licenciatura en Ciencias Biológicas en la Universidad de Málaga. En el año 2000 es contratado como investigador por la Universidad de Málaga, donde permanece 7 años. En el año 2006 defiende su tesis doctoral en esta misma universidad. En el 2007 lidera un grupo de jóvenes biólogos que crean una empresa de estudios genéticos denominada Biotechnology Consulting, en la que él ocupaba ya el puesto de director científico. Del 2007 al 2010 es profesor asociado de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y en 2015 desarrolla una nueva empresa de análisis genéticos aplicados a la medicina, concretamente a la medicina, y ciertamente especializado en ciertos temas que ya conocéis. Una empresa que se llama, como sabéis, Genológica Médica, genológica que viene que significa en griego el estudio de los genes, ¿no? Genológica, lógica es estudio, el estudio de los genes, y médica porque es aplicado ese estudio a la medicina. En investigación, la verdad es que tiene un largo currículum. Ha presentado 11 proyectos de investigación sobre genómica y los 11 han sido financiados por la Junta de Andalucía. Tiene 12 artículos publicados en revistas internacionales y ha participado en 20 congresos nacionales e internacionales como ponente o como participante de alguna forma. Ha estado en distintos centros de investigación para ampliar ciertos estudios, en la Universidad de Quito, por ejemplo, en Ecuador, en la Universidad Austral de Chile, impartiendo un curso de posgrado, en la Universidad de Rabat, en Marruecos, y en la de Lovaina, en Bélgica.
También tiene algunos premios importantes por la juventud que entonces tenía. El primer premio Spin-off de la Universidad de Málaga, que lo obtuvo en el año 2002. El primer premio, segundo concurso de ideas de la Universidad Pablo de Olavide, fue en Sevilla en el año 2009. Y finalmente el primer premio Spin-off de la Universidad de Málaga para profesores en el año 2010. ¿Qué voy a decir de esta persona, que es mi hijo? Es magnífico como hijo y como persona. También, pero una de las cosas que más admiro en él es su rigor científico. La verdad es que inmediatamente que ya salieron al gran público montando este laboratorio al cual estáis todos invitados, muy bonito en el Paseo de la Farola, ¿no? Pues lo primero que hicieron fue reclamar esa garantía de trabajo, pasando ampliamente la ISO 9000, ISO 9001 en la versión 2015, y también pasar ese otro examen difícil, complicado, ¿no? Que es un examen internacional, se llama EMQN, que es European Molecular Quality Network. Es decir, que hay algunas empresas internacionales, esta es inglesa, que velan porque los resultados obtenidos en los distintos laboratorios de genética sean exactamente los que se esperan de ellos, ¿no? Nada más, Javier, seguro que la conferencia de hoy, que va a tratar sobre farmacogenética, va a ser muy interesante y nos va a plantear muchos problemas y nos va a abrir nuevos horizontes. Gracias, Javier. Muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias, papá, por la presentación. Hoy vamos a ver un tema un poquito distinto, pero que va a tratar de las mismas líneas que hemos estado tratando hasta ahora en la genética, pero desde el punto de vista no de la prevención, sino ya desde el tratamiento y lo que la genética puede aportar a los avances en el tratamiento farmacológico. Entonces, bueno, todos sabéis que los fármacos, pues las personas... Me queda el botón. Soy yo... Como sabemos, bueno, eso se sabía desde allá hace mucho tiempo, las personas reaccionan de forma distinta frente a los medicamentos y de hecho los medicamentos son una de las causas de una mayor mortalidad y morbilidad entre los pacientes, ¿no? Bueno, distintas autoridades de la farmacología pues, dicen que solo un 30%, o sea, un 30% de los pacientes tratados con fármacos no responden adecuadamente. O otros autores también dicen que un 90% de los fármacos pues, hacen su acción terapéutica entre un 30 y un 50% de las personas únicamente. Esto es, por lo tanto, una de las causas en las que pues, hay más hospitalizaciones, hay más gasto en sanitario en estos fármacos, de forma que no se está utilizando de forma eficiente la farmacología en nuestros hospitales. Existen múltiples factores que determinan pues, la respuesta de cada uno de nosotros frente a los fármacos. Están los factores extrínsecos, bueno, mejor primero los individuales o intrínsecos, como el género, la edad, la etnia, o existen también factores externos como el ambiente, la alimentación, los hábitos de vida. Otros factores que influyen en la respuesta a los fármacos son la interacción con otros fármacos, es decir, cuando tomamos varios fármacos, unos y otros interaccionan de forma que se pueden producir distintas respuestas en el organismo. Y por último, señalar lo que nos vamos a dedicar hoy a hablar de los factores genéticos. Es decir, ya sabíamos prácticamente que los factores individuales eran muy importantes, los factores externos también, las interacciones con otros fármacos,
pero ahora resulta que son los factores genéticos los que también tienen un peso muy importante en cómo cada uno de nosotros reaccionamos frente a un fármaco. Es decir, que todo este conjunto de factores lo que hace es que cada uno, de forma individual, pues responda de manera distinta a los fármacos. Se estima que los factores genéticos son responsables entre un 20 a un 95% de la variabilidad que se observa en los fármacos entre las personas. Es decir, que pues si nos ponemos en el caso de un 20%, pues es poco, pero en algunos casos el 95% de la variación pues es la responsable de que existan respuestas adversas, ¿no? Si entramos un poco en una visión histórica, la farmacogenética es bastante moderna, pero bueno, ya se hablaba ya de ella a principios del siglo, cuando Garrod pues, se dio cuenta que las variaciones en el metabolismo se heredaban de padres a hijos, es decir, que una respuesta a un fármaco que no era correcta en un individuo, pues también sus descendientes no respondían de forma correcta a él. Después, en el 57, medio siglo después, vieron que gran parte de las reacciones adversas se debían a variaciones genéticas o que estaban genéticamente determinadas. Ya en el 60 se empieza a hablar de farmacogenética como tal, como término, y en el 60-62 concretamente se escribe la primera monografía de esta disciplina. Esto es un poco los antecedentes. Quizá donde realmente empieza el gran desarrollo de la farmacogenética pues es a partir del 2003, que es donde se termina de secuenciar el genoma humano y donde tenemos a nuestra disposición la mayor parte de la información genética de los individuos. Eso fue un punto importante, un hito importante, pero quizá no tanto como la evolución posterior, en la que no solo se ha conocido el genoma de un individuo, sino el genoma de miles de individuos. Y es en ese momento cuando hemos visto la gran variabilidad genética que existe entre uno, aunque es pequeña en el porcentaje del genoma, pero una gran variabilidad entre individuos y otros. Y gran parte de esa variabilidad es la que va a responder de forma distinta en unos individuos u otros a los fármacos. Por lo tanto, la farmacogenética es esa disciplina, podríamos decir bastante moderna, que estudia la variabilidad genética de un individuo y cómo esta variabilidad pues, se relaciona con las distintas respuestas a los fármacos. Así ya veremos que el concepto de farmacogenética pues, cambia el paradigma de bueno, pues esa misma pastilla o esa misma fármaco sirve para todos. Ahora ya sabemos que hay individuos que responden, hay otros que no responden, hay otros que metabolizan bien o hay otros que metabolizan mal. Por lo tanto, esta disciplina de la farmacogenética se encarga de esta nueva ciencia, que es ver cómo se puede optimizar los tratamientos en función de la genética del individuo. ¿Y esto qué beneficio aporta? Pues los beneficios son tan claros como pues, poder elegir el fármaco correcto para la persona correcta y la dosis correcta para esa persona. Y ya son la EMEA y la FDA las que recomiendan que se hagan estudios farmacogenéticos a la hora de administrar cientos de medicamentos. Es decir, que ya esta información está en las bases de datos, está en las páginas web informativas, tanto de la EMEA, que es la agencia americana, europea del medicamento, como en la FDA, que es la americana. Bueno, pues vamos a entrar un poco en qué genes o qué respuesta o cómo los genes modulan la distinta respuesta a los fármacos. Si dividimos los genes podemos hacer dos grandes bloques. Un primer grupo de bloques que son los que van a influir sobre todo en las propiedades farmacocinéticas del fármaco. Es decir, cómo este fármaco se va a mover a lo largo del organismo. Son esos genes que son genes transportadores, es decir, son genes que permiten que el fármaco atraviese barreras, por ejemplo la barrera hematopoyética, o son genes responsables del metabolismo del fármaco, el metabolismo en el sentido de oxidorreducción, por lo tanto una mayor solubilidad y por lo tanto una excreción
en forma de orina, posiblemente. Es decir, que este grupo de genes, tanto transportadores como genes metabolizadores, lo que van a influir es en la concentración del fármaco en el organismo, en su distribución, y por lo tanto van a tener que ver con la toxicidad del fármaco para el individuo. Mientras que por otro lado existe un segundo grupo de genes que va a influir en los factores o en las propiedades farmacodinámicas, es decir, qué es lo que hace el fármaco en el organismo, es decir, si va a hacer el efecto o no va a hacer el efecto en el individuo. Y aquí pues agrupan toda una serie de genes que son responsables pues de receptores de la célula, o son canales iónicos, o son genes responsables de rutas metabólicas asociadas. Este gran grupo de genes va a estar fundamentalmente asociado a la eficacia o eficiencia del fármaco, es decir, si vamos a responder bien al fármaco o no, mientras que, como decíamos, el primer grupo de genes va a responder fundamentalmente a si el fármaco va a producir reacciones adversas o no, ¿vale? Entonces, por lo tanto, la farmacocinética es como el cuerpo, qué es lo que el cuerpo hace con el fármaco, y la farmacodinámica es lo que el fármaco hace en el cuerpo, fundamentalmente. ¿En qué consiste el metabolismo de los... Bueno, ¿en qué consiste en qué consiste la acción de ese primer grupo de genes elementales, del grupo de genes transportadores y de metabolismo? ¿Qué pasa cuando un fármaco entra en el organismo? Cuando un fármaco entra en el organismo tenemos una primera fase de absorción del fármaco, una segunda fase de distribución a lo largo del organismo, una tercera fase de interacción con las dianas, fundamentalmente células diana, y otra parte sería el metabolismo, que es lo que hablábamos antes, en el que las enzimas del hígado fundamentalmente lo que van a hacer son reacciones óxido-reducción, y por lo tanto van a modificar la estructura molecular del fármaco, haciéndolos más solubles, y por lo tanto dando paso al quinto paso, que sería la excreción a través de la orina, fundamentalmente. ¿Qué es lo que ocurre cuando se producen mutaciones en estos genes? Es decir, ¿qué es lo que pasa en algunos individuos en los que se producen reacciones adversas frente a un fármaco? Bueno, pues que la absorción es correcta, la distribución también lo es, la interacción con las dianas es correcta, pero a la hora de eliminarlo, la enzima que es responsable de la eliminación del fármaco, en este ejemplo he puesto una enzima del citocromo P450, que es el CYP12-9, pues el individuo tiene una mutación en el gen que produce ese metabolismo, esa oxidación. Por lo tanto, esa enzima en ese individuo es una enzima prácticamente inactiva, con lo cual lo que va a ocurrir es que ese fármaco no se va a eliminar del organismo, va a aumentar su concentración plasmática, y por lo tanto al final vamos a tener reacciones adversas que van a llevar en muchos casos a la hospitalización del individuo. Es decir, que mutaciones en genes responsables o que codifican para las enzimas metabólicas del hígado van a hacer que en muchos casos aumente la concentración plasmática del fármaco y produzca efectos adversos. Es como si dijésemos, son como embudos, o son como canales. Imaginemos una enzima, ahí hemos puesto las distintas fórmulas o fenotipos que podríamos tener. En el caso en el que aparece el recuadro verde, pues aquí, a ver, en este caso, pues el metabolismo es normal, y entonces pues existe una concentración plasmática adecuada y existe una excreción del fármaco ya metabolizado adecuada, y esta es la concentración normal del fármaco en sangre. Es lo que se aparece en esta gráfica, veis la concentración, el área bajo la curva a lo largo del tiempo. ¿Qué ocurre en individuos en los que tienen mutaciones en esos genes? Pues lo que ocurre es que la concentración de plasma en sangre pues aumenta y aumenta a lo largo de las 24 horas, y por lo tanto origina que ese fármaco se va acumulando y va a producir al final efectos adversos. Existen otros casos, como ya veremos después, en los que la actividad es
tan reducida de la enzima en el hígado que prácticamente no se elimina nada del fármaco y es donde ocurren fundamentalmente los efectos adversos más graves. Pues esto es un poco la explicación de qué es lo que ocurre con las enzimas metabolizadoras de nuestro hígado. Y a pesar de que existen muchas enzimas, existen solo 6 o 7 de fase 1 y 6 o 7 de fase 2 que son las fundamentales. Es decir, que analizando los genes responsables de esas enzimas podemos ver más o menos pues, cómo está el metabolismo de un individuo para un fármaco determinado. En base a esto que hemos comentado, en base a las mutaciones que existen en genes de enzimas de metabolismo, con la genética podemos establecer 5 fenotipos. Llamamos metabolizadores pobres a aquellos individuos en los que las 2 copias del gen, sabéis que tenemos 2 copias de cada gen, uno que proviene del padre y otro de la madre, pues en estos individuos que llamamos metabolizadores pobres, las 2 copias del gen están mutadas, por lo tanto la actividad enzimática, la actividad de esa enzima es prácticamente nula. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en esos individuos la concentración de fármaco en sangre va a ser muy alta, no se va a eliminar adecuadamente el fármaco y el riesgo de toxicidad es máximo. Llamamos metabolizadores intermedios a aquellos en los que una copia está mutada y la otra no. Entonces tenemos, digamos, básicamente la mitad de actividad enzimática y por lo tanto existen también riesgos de efectos adversos, no tanto como en los metabolizadores pobres, pero sí existen efectos adversos. Después estarían los metabolizadores normales o eficaces o estándar, que se les puede llamar también, que son aquellos individuos que tienen las 2 copias del gen sin mutaciones y por lo tanto pues la actividad enzimática es la adecuada para metabolizar el fármaco a una dosis y a una tasa concretas. Y después, por otro lado, están los metabolizadores rápidos y ultrarrápidos, que solo los he concentrado en estos ultrarrápidos, pero que son aquellos individuos que tienen, en vez de tener 2 copias de ese gen, pueden tener 4, 8, 16, 24 incluso. Es decir, son individuos que a lo largo de la evolución pues, se han producido duplicaciones de ese gen, tienen mayor cantidad de esos genes y por lo tanto tienen mayor cantidad de esa enzima, o hay algunas que son mutaciones también que producen que la enzima sea mucho más activa. Entonces, ¿qué ocurre con estos individuos? Pues en realidad la toxicidad va a ser muy baja, porque realmente en cuanto entra el fármaco se elimina, se metaboliza y es eliminado. Con lo cual el riesgo de toxicidad es muy bajo, pero sin embargo también la acción terapéutica del fármaco, pues la eficacia va a ser muy baja, es decir, no vamos a tener un efecto terapéutico en individuos ultra rápidos para una enzima determinada. Bien, pues esos serían los distintos fenotipos que establecemos. Y podemos pensar que, bueno, oye, el tener una mutación en uno de estos genes es como una enfermedad rara, que muy pocos individuos son portadores de mutación y nada más lejos de la realidad. En realidad, a lo largo de nuestra evolución, pues se han ido acumulando mutaciones en estas enzimas, también porque estas enzimas en realidad estaban diseñadas en su proceso evolutivo para eliminar elementos de la naturaleza pues con concentraciones adecuadas, no estaban hechos para eliminar fármacos que son moléculas muy concentradas y una sola molécula, ¿no? Entonces, a lo largo de nuestra evolución se ha permitido que esas enzimas pues, puedan tener mutaciones porque no se producía una selección natural contra ellas tan fuerte. Siempre había otra enzima que a la hora de metabolizar un alimento, un xenobiótico, pues era capaz de hacerlo. Sin embargo, cuando hablamos de fármacos, no hablamos de un alimento, ni hablamos de un compuesto o de una materia muy compleja, sino hablamos de una sola molécula. Y esa sola molécula está en una concentración muy alta y solo lo hace una enzima. Entonces, muchas veces. Entonces, en el caso que esté mutada esa enzima, la concentración del fármaco va a ser muy alta y por lo tanto efectos adversos. Entonces, si vemos la frecuencia con la que estas mutaciones, por ejemplo, en el enzima CYP2D6 está en nuestra población caucásica, veremos que prácticamente un 27% de la población tiene al menos una copia no funcional y un 5% puede tener
las dos copias no funcionales, con lo cual la frecuencia de individuos que tienen actividad reducida para estas enzimas es bastante alto, ¿vale? Varía de unas poblaciones a otras, evidentemente, pues hay diferencias entre las poblaciones caucásicas, africanas, asiáticas o afroamericanas, pero tanto para el enzima CYP2D6 como el CYP2C19, el 2C9, el 3A4, el 3A5 y el 1A2, que son las fundamentales, se mantienen estas proporciones, es decir, que lo que se puede observar a grandes rasgos es que existen una proporción grande de nuestra población de individuos con mutaciones en genes básicos para el metabolismo de los fármacos. Y igual que ocurre con el CYP2D6 que he presentado, pues ocurre con todas las enzimas de fase 1, la mayor parte citocromo P450, o las de fase 2, los NATs, GSTs, UGTs, etc. Bueno, pues hasta aquí un poco hemos visto con el metabolismo de los fármacos y hemos hablado de la toxicidad del fármaco, la acumulación y la excreción. Por otro lado, hablábamos también de unos genes, de un grupo de genes que pertenecían a otro segundo grupo y que determinaban fundamentalmente la eficacia o no del fármaco. En base al estudio de esos genes, la farmacogenética establece dos fenotipos o dos categorías como respondedores o no respondedores. Respondedores son aquellos que responden de forma adecuada al fármaco, por lo tanto las copias del gen diana sobre las que va dirigido el fármaco pues no tienen mutación y posiblemente pues es la razón por la que responden bien. Por otro lado, el grupo de no respondedores, que serán aquellos individuos con una o dos mutaciones en genes responsables, genes diana, y que de alguna forma van a hacer que ese individuo no responda de forma adecuada a los fármacos. Entonces, un poco para terminar este repaso de la farmacogenética, podríamos ver, digamos, desde el punto de vista del metabolismo y de la eficacia, podemos ver todas las distintas situaciones. Podemos ver como este individuo es, llamamos wild type, es decir, es estándar, metabolizador estándar, es decir, tiene las dos copias activas del gen y, como vemos, el área bajo la curva de concentración plasmática del fármaco a lo largo del tiempo es la correcta. Este individuo va a tener un riesgo de toxicidad bajo, ¿vale? Eso, si lo enfrentamos a la situación con respecto a las dianas, esta es la situación en la que es wild type, es decir, es un respondedor. ¿Qué es lo que va a pasar? Que con una dosis adecuada del fármaco va a tener un mayor efecto terapéutico. Entonces, como vemos, la dosis óptima y el fármaco óptimo viene determinado por esa situación en la que tenemos un mayor efecto terapéutico con una menor toxicidad. Por el contrario, cuando un individuo es mutante para las dos copias del gen metabolizador, pues vemos que el área bajo la curva de concentración plasmática a lo largo del tiempo pues es mucho mayor, por lo tanto el riesgo de toxicidad es muy alto. Y si en eso también lo comparamos con un individuo que sea mutante para la diana con dos copias, pues vemos que la acción terapéutica es mínima. Entonces esa es la situación contraria: mínima acción terapéutica, máxima toxicidad. Esos serían los dos polos de una situación normal de un tratamiento farmacológico visto desde el punto de vista de la genética. Es decir, ¿de qué va a depender que esa respuesta sea óptima? Pues va a depender fundamentalmente del efecto terapéutico y de la toxicidad. Entonces, lo óptimo sería tener el mayor efecto terapéutico con el menor grado de toxicidad. Y para eso, pues lo que hacemos es estudiar los genes del metabolismo y los genes de diana. Y en base a eso elegir el fármaco y determinar la dosis. Bueno, pues esto es un poco un resumen de la farmacogenética visto en general, es decir, los procesos, la razón molecular. Ahora lo que voy a mostrar son dos ejemplos de fármacos muy utilizados en cardiología y en oncología. He cogido estos dos porque
bueno, los hemos visto en las otras sesiones, pero como ello podría haber cogido 200, cualquiera de ellos podría haber servido para ilustrar un poco qué es lo que podemos ver desde el punto de vista de la farmacogenética. He cogido además un ejemplo que es la warfarina o el acenocumarol o el Sintrom, que es el nombre comercial, y lo he elegido porque fue un fármaco que se descubrió de forma accidental, ¿vale? Y por otro lado he cogido y he seleccionado un fármaco para el cáncer, que es un fármaco, este es desde utilizar un fármaco que no sabemos nada de él, y el otro que vamos a ver en cáncer, que es el olaparib, es un fármaco que ya con un conocimiento científico se ha diseñado desde un punto de vista farmacogenómico, ¿vale? Entonces, esos van a ser los dos ejemplos. Como sabéis, la warfarina se descubrió pues, como un raticida, era una sustancia que se utilizaba para matar ratas y que se comercializó mucho durante la Segunda Guerra Mundial. En realidad, el acenocumarol, cuando se estudió qué es lo que este fármaco hacía, básicamente lo que veía es que, oye, pues aquellas células que estaban, los factores de coagulación, que mantenían, que formaban los coágulos sanguíneos, pues por la acción del acenocumarol, pues no se formaban y por lo tanto teníamos menor formación de coágulos y era el fármaco pues, que se descubrió de forma accidental, ¿no? Sin embargo, a medida que se ha ido investigando acerca de la razón molecular por la que este fármaco hace su acción, en realidad lo que vemos es que el acenocumarol está... bueno, os voy a explicar cómo se produce... Bueno, voy a explicar, todos ya lo conocéis, pero vamos a repasar un poco cómo es el proceso por el cual se produce la coagulación, ¿vale? Bueno, sabéis que hay una enzima, ¿vale?, que es la vitamina K epóxido reductasa o VCOR, ¿vale? Esa enzima lo que hace es coge la vitamina inactiva, ¿vale?, y la pasa a vitamina activa. Esta vitamina activa se une a los factores de coagulación, ¿vale?, es fundamental para que a factores de coagulación inactivos, y estos factores de coagulación inactivos pasan a activos, devolviendo la vitamina K inactiva, ¿vale? Y por lo tanto estos factores de coagulación son los que van a producir la coagulación en sangre. Ese es el ciclo, o sea, fundamentalmente la enzima pasa de vitamina inactiva a vitamina activa, esta vitamina activa se une a factores de coagulación inactivos, estos pasan a ser activos y estos se unen en la sangre, a las células sanguíneas y forman los coágulos. Esta es la base. ¿Qué es lo que le hace el acenocumarol? Pues básicamente el acenocumarol lo que hace es, o warfarina, o el Sintrom, lo que hace es inhibir la actividad de la vitamina K epóxido reductasa. Lo que hace es que impide la formación de vitamina K activa, esto no activa los factores de coagulación, por lo tanto no existen factores de coagulación activos suficientes y existe una menor coagulación sanguínea, ¿vale? Entonces, a partir de este conocimiento científico se plantea la siguiente situación. Cuando se estudia en distintos individuos que no responden o que el acenocumarol no produce la misma respuesta en unos individuos y otros, se dan cuenta que en esos individuos resulta que la enzima VCOG, es decir, el gen responsable de la producción de la enzima VCOG, tiene una mutación. Por lo tanto, esta enzima no es activa o es activa de otra forma, por lo tanto, esta vitamina K tampoco es activa de la misma forma y por lo tanto los factores de coagulación activos no son activos de la misma forma. Es decir, que en estos individuos en los que tienen mutaciones en VCOG, la warfarina se debe administrar en otras dosis que no son las de individuos normales. Este sería el caso de una diana, porque en realidad, como veis, la warfarina va dirigida a esa diana y el gen que codifica para esa diana, diferentes variantes en ese gen, puede producir una distinta respuesta en el organismo, ¿vale? Por un lado vemos como entonces genes responsables
de proteínas diana pueden modificar la respuesta a un organismo. Esto es en cuanto a los genes diana. ¿Qué ocurre con el metabolismo? Porque una vez que la warfarina hace su efecto, tendremos que eliminarla del cuerpo. Y para eso está la enzima que hablábamos antes, que es el CYP12-9, y que básicamente coge la warfarina a través del hígado, que está en el hígado esta enzima, y lo que hace es pasar a una warfarina inactiva o metabolizada, ¿vale?, que es soluble y que se elimina por el torrente sanguíneo. ¿Qué es lo que ocurre en individuos en los que hay mutación en el enzima CYP12-9? Pues esas mutaciones producen una menor actividad de la enzima, por lo tanto la warfarina no se elimina de forma adecuada en el organismo, no se solubiliza, por lo tanto se acumula en el organismo de forma excesiva y produce reacciones adversas. Entonces vemos cómo, por un lado, existen genes diana, que individuos con mutaciones en esos genes van a tener, digamos, una respuesta diferente a la warfarina, y cómo ese individuo u otro puede tener mutaciones responsables del metabolismo, y esas mutaciones en esos genes va a producir una acumulación de la warfarina y, por lo tanto, efectos adversos. Vemos las dos partes de la farmacogenética, la farmacodinámica y la farmacocinética, ¿vale? Entonces, pues ahí y podemos pensar de nuevo, bueno, pero esto no es mi caso, porque eso seguramente que es tan raro que para que yo sea mutante en el VCOC y para que sea mutante en el CYP12-9, tiene que ser que me toque, eso es menos probable que me toque la lotería. Pues como vemos, no, si nos fijamos en las frecuencias alélicas de esas mutaciones en los genes CYP12-9, ¿vale? Este sería el wild type, el heterocigoto y el homocigoto. Vemos que hoy existe una gran proporción de individuos mutantes para CYP12-9, y igual estamos hablando de población europea, esto es asiática y africana, población europea para el VCOC, vemos que el heterocigoto también ocupa una gran fracción de esa frecuencia alélica. Con lo cual, no es tan probable que tengamos variantes genéticas en genes responsables del metabolismo de dianas, y por eso es quizá por lo que el Sintrom es un fármaco que es tan difícil de ajustar en muchos casos, ¿no? Como veis aquí, pues he puesto una distribución de los enzimas más comunes, ¿vale? Evidentemente una parte importante es wild type para los dos, pero en las dos colas existen rangos muy amplios, y como vemos aquí, aunque no se ve muy bien, pero las dosis son muy distintas para cada uno de los genotipos. Y podemos decir, bueno, esto es mucho de investigación, yo creo que eso vas a un hospital y eso nadie lo hace. Bueno, pues es posible que en algunos hospitales no lo hagan. Sin embargo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional existen plataformas en internet para toda disposición de todos los médicos, en las que simplemente meten la edad, el sexo, como veíamos antes, factores intrínsecos de la persona, el peso, la etnia, metes algunos factores fisiológicos, como, bueno, pues también de hábitos de vida, si fuma o no, y después metes la información del CYP12-9, del VCOC, y ahora puedes meter incluso algunas más que son enzimas que están ya retocando. Y en base a eso se establecen las dosis exactas. Y esto ya lo dice la EMEA y esto ya lo dice la FDA, que hay que hacerlo. Para el tratamiento del Sintrom, oye, deberías analizar el VCOC y analizar el CYP12-9, porque ya solo con los factores ambientales y los intrínsecos de la persona no son suficientes. O sea que esto, y ya veis, es el Hospital Universitario La Paz el que tiene su aplicación. O sea que no es cosas de... En fin, que está a disposición de los médicos para la atención de los pacientes. Bueno, por un lado hemos hablado del Sintrom, y por otro lado he traído otro ejemplo que es el olaparib, ¿vale? Es un fármaco que es para cáncer de mama y ovario fundamentalmente, ¿vale? Y que es una situación diferente. En el otro caso es un raticida que descubrimos, oye, que funcionaba para el tema de la coagulación humana. En este caso ya se parte de un conocimiento molecular, genético del sistema, del
del cáncer y por lo tanto se diseña un fármaco que también tiene un componente genético muy importante. Como sabéis, el cáncer de mama o cáncer de ovario de un 10 a un 15 o de un 15 a un 20 en el caso de ovario, son debido a mutaciones en los genes BRCA1 y 2. Estos genes BRCA1 y 2 son genes reparadores, es decir, que cuando una molécula de ADN sufre por radiación o por una radiación, una mutación, pues son los genes que se encargan de reparar el ADN y que la célula tire para adelante, ¿vale? Estos genes, el cáncer debido a mutaciones en BRCA1 y 2, sigue un modelo que se llama Two-Hit Mutation Model o modelo de doble impacto. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué una persona que tiene mutaciones en BRCA1 y 2 es más susceptible al cáncer? Fijaros que no puede ser que una persona tenga mutaciones en las dos cromosomas, es decir, no puede tener los dos genes BRCA1 mutados, porque es que ese individuo no es viable. Es decir, si un individuo tiene los dos genes mutados, solo hay un caso en BRCA2, pero en el resto de todos los casos no hay dos mutaciones en BRCA porque el individuo no es viable, ¿vale? Todo el cáncer hereditario debido a estos genes es por una sola mutación, todos los individuos son heterocigotos, ¿vale? Entonces, como podéis ver aquí, en una paciente que es portadora de mutación BRCA1 y 2, pues todas sus células, desde que nace, tienen una de las copias mutadas. ¿Cuál es el modelo de doble impacto? El modelo de doble impacto, esta mujer tiene mucha más predisposición al cáncer de mama porque ya tiene una copia mutada. A lo largo de su vida, ¿vale?, habrá otra célula que en su momento, ¡pam!, sufra una mutación en el mismo gen BRCA del otro cromosoma. Entonces, ese doble impacto hace que esta célula pierda una de sus vías fundamentales de reparación y se convierta en una célula tumoral. Es decir, que es la célula germinal tras un segundo impacto la que se convierte en célula tumoral y la que da lugar en la mayor parte de los casos de cáncer hereditario al cáncer de mama antes de los 50 años. Pues bien, para el cuerpo, en realidad, este sistema de reparación BRCA es fundamental, pero tiene otro sistema también de reparación. Un sistema de reparación que está mediado por otro gen que se llama PPAR, ¿vale? Entonces, como veis, pues hay un sistema para reparar el ADN que es a través de los genes BRCA y hay otro sistema de reparación de los genes a través del modelo PPAR. Bueno, eso es un poco una introducción para que después entendamos cómo es la farmacogenética. ¿Qué pasa con el olaparib? ¿Vale? El olaparib es un inhibidor de la vía PPAR, ¿vale? Es decir, cuando un ADN sufre una mutación, PPAR lo puede reparar, ¿vale? ¿Qué hacemos con el olaparib? Pues con el olaparib lo que hacemos es inhibimos la acción de PPAR y PPAR ya no puede reparar el ADN, ¿vale? Bueno, pero ¿y qué pasa? Si yo tengo en realidad la vía del BRCA1 y 2 arreglada, pues no pasaría nada. Pues ahí es donde está digamos, la idea sobre la que reside este fármaco diseñado en base a la genética. El planteamiento es el siguiente, el planteamiento es, si las células tumorales son aquellas que tienen un doble impacto en BRCA1 y 2, resulta que las células tumorales tendrán la vía de BRCA eliminada, no serán capaces de reparar por BRCA, ¿vale? Entonces, si yo a esas células le doy PPAR, al darle un inhibidor de PPAR como el olaparib, lo que le estoy es eliminando la otra vía de reparación, con lo cual voy a matar selectivamente a las células tumorales. Es decir, vamos a ver, una célula normal, con su actividad BRCA normal, ¿vale? Si tiene actividad BRCA normal, nosotros irradiamos esas células, porque os lo voy a poner quizá en un ejemplo que tengo después que se ilustra un poquito mejor, quizá. Pero vamos, aquí también se ve claro. Pero imaginamos, irradiamos las células, se irradia al individuo y se producen daños en el ADN. Una célula normal, bueno, pues puede o reparar ese ADN
por la vía PEPAR o por la vía BRCA, ¿vale? Con lo cual esa célula normal se va a reparar y se va a regenerar. ¿Qué pasa en un individuo que tiene una célula que tiene una mutación en BRCA1, pero solo tiene una mutación? No es una célula tumoral, es una célula germinal, pero que tiene una copia averiada, con lo cual tiene actividad BRCA por la otra copia, ¿vale? Si a este individuo que solo tiene, o sea, esa célula que no es tumoral porque solo tiene una copia de BRCA, le damos PEPAR, inhibimos la parte de reparación de PEPAR, se va a arreglar porque tiene una copia de BRCA que va a reparar. ¿Qué pasa en un individuo que no tiene mutación en PEPAR, pero al que le damos, o sea, a ver, este sería una normal, vale, mutación en BRCA se arregla, una célula normal a que le damos inhibidor de PEPAR también es viable, pero ¿qué pasa con aquellas células tumorales en las que se produjo? Las células tumorales, recordamos que en estos casos son las que se produjo el doble impacto. Al tener un doble impacto, ninguno de los genes de BRCA es capaz de hacer su función. Y además, si inhibo la vía de PEPAR, pues he inhibido, o sea, no tengo ninguna vía de reparación. Si yo la irradio, esas células tumorales se van a morir. Entonces, si os fijáis, es un fármaco que se ha diseñado, de última generación, que se diseña conociendo el metabolismo molecular por el cual actúa el cáncer. Como decíamos, en estos individuos portadores de mutación germinal en BRCA1, pues todas sus células tienen una copia estropeada de BRCA, pero la otra funciona, con lo cual su sistema de reparación a través de BRCA para todas sus células funciona. Las células tumorales son las que sufren un segundo impacto en BRCA y por lo tanto la vía BRCA en células tumorales está totalmente eliminada. La PARIP, ¿qué hace? Inhibe en todas las células del organismo la vía de reparación de PEPAR. Entonces, solo se van a morir aquellas células tumorales que tienen doble impacto en BRCA. Entonces, os fijáis cómo el concepto es distinto. Aquí es un fármaco diseñado al conocimiento elemental de las bases del cáncer y de la reparación de los genes, y en el otro caso era un tema accidental. Entonces, ¿qué es lo que determina qué análisis farmacogenético es fundamental para dar el olaparib? Pues solo se da olaparib a aquellos individuos que tienen mutación germinal en BRCA. Si no tienes mutación germinal en BRCA, no sirve para nada. Entonces, es un fármaco hecho específicamente para personas con mutación germinal en BRCA1 y 2, tanto para cáncer de mama como para cáncer de ovario. Y está siendo, por lo visto, muy efectivo, ¿no? Con lo cual, veis que es otro concepto de la farmacogenética diseñado desde el conocimiento al análisis, mientras que en el otro caso fue desde el desconocimiento al análisis. Y bueno, ya para terminar, porque no quería que fuese una charla muy extensa, deciros que esto mismo que os he explicado para estos dos genes, para estos dos fármacos, existen bases de datos de la FDA y de la EMEA con ya más de 200 fármacos en los que están tanto las guías de uso clínico del paciente con mutaciones, qué dosis se deben dar. Habéis visto las plataformas donde se calculan incluso las dosis y si es adecuado o no el fármaco. O sea que existen, como digo, multitud de información disponible, ¿vale?, para saber, en muchos casos, qué fármaco es el más adecuado para una persona y a qué dosis. Y esa era fundamentalmente la función o el objetivo que marcábamos al principio para la farmacogenética. Y bueno, nada más, muchas gracias. Deciros que estáis, como siempre, invitados todos a pasar por el laboratorio, que creo que está en un sitio muy bonito de Málaga, allí al lado de la Farola, y bueno, pues tenemos el laboratorio y estáis todos invitados. Muchas gracias. Bueno, y si tenéis alguna pregunta, sí.
el momento del público, ¿no? Es nuestro momento. Yo... Pues hay muchos precios. Por ejemplo, este de cáncer de mama, para saber si es adecuado el fármaco o no, hay que buscar mutaciones en BRCA1 y 2. Entonces la secuenciación completa de esos genes pues, puede estar por unos 600 euros, una cosa así. O sea que... Ahora, en el otro caso, como no vamos a... En realidad no se secuencia de forma completa, sino que vamos a variantes muy bien descritas, el coste es bastante más bajo, tiene que estar en unos 300, una cosa así. Y bueno, todo esto, cada vez se van reduciendo los costes conforme van avanzando las tecnologías, ¿no? Pero yo creo que, de hecho, la farmacogenética, el otro día, bueno, ya hace un mes, salía Obama hablando, y fíjate que Estados Unidos tiene un sistema de sanidad un poco especial, pues ese día salió diciendo que iba a implantar la farmacogenética en su sistema. Y dices tú, oye, ¿y cómo vas a implantar la farmacogenética? ¿Cómo es un objetivo que te planteas si tienes todavía muchos otros que tienes que resolver? Y posiblemente el principio básico es los costes de los fármacos. Por eso la farmacogenética, donde ha entrado en la sanidad pública ahora mismo, únicamente, posiblemente sea en la oncología. Porque es verdad que en la oncología el paciente pues es un paciente muy especial, pero no solo por la especial atención al paciente de cáncer, sino porque el fármaco cuesta 40.000 euros al año. Entonces, antes de gastarme 40.000, a lo mejor me debo gastar los 600. Y ese principio es básico. Quizás la farmacogenética, si se hubiese desarrollado justo en otro momento, hubiese tenido mejor suerte en la seguridad social. Porque en realidad todos los estudios que hay coste-beneficio, que está ahora muy de moda en cuánto cuesta y cuánto reporta, todos los estudios que hay dicen que la farmacogenética es básica. Lo único que pasa es que ha entrado en un momento en el que las vacas están muy flacas. Entonces el coste de la implantación, la inversión, la implantación, la formación de los médicos en cuanto a la farmacogenética ahora mismo no se puede soportar. Y como no se puede soportar, pues tendremos que pasar un tiempo en el que la farmacogenética vaya por las líneas de la privada, posiblemente. ¿Y para los fármacos biológicos hay algún tipo de... Claro, la mayor parte, o sea, esto de la farmacogenética que ha empezado, fíjate, en el ejemplo del acenocumarol, empieza de un fármaco que retomamos de una forma accidental. Para los fármacos que además diseñamos desde una perspectiva como el naloparib, es mucho más, se va a evolucionar mucho más. Ya la farmacogenética o la industria farmacéutica, cuando diseña el fármaco, está diseñando en el modelo también genético. Oye, variantes genéticas, actividad que tiene, o sea que cada vez más la farmacogenética se va a implantar tanto en el diseño como en el tratamiento con fármacos. En la ficha técnica muchos fármacos ponen que se metaboliza por el P450. Claro, citocromo P450 es la gran familia de citocromos, pero en casi todos ya empieza a ponerte la enzima concreta que es. Es decir que, claro, esto es también la industria o la farmacología ha hecho mucho por determinar, oye, qué fármaco y qué enzima. No son estudios tampoco muy difíciles, porque tú pones las celulitas ahí, pones las enzimas y, oye, pones el fármaco y ves que el fármaco ha pasado de una forma u otra. Pues es esta enzima. Pones muchas enzimas, es un estudio realmente medio básico. Yo he entendido bien lo de que hay metabolizadores lentos, normales y ultra rápidos, ¿no? Entonces, una vez que sabemos que yo me hago este análisis y yo veo que tengo que soy metabolizador ultra rápido. ¿Cómo calculo la dosis en la práctica? Digamos que los médicos que tenemos todos los días a nuestro paciente enfrente de él. ¿Cómo calculo yo la dosis siendo que el paciente que tengo delante es un metabolizador ultra rápido, por ejemplo? ¿Y cómo la calculo si es lento? Bueno, para fármacos que son de mucho uso, existen estas aplicaciones que te calculan la dosis o incluso guías de manejo, dice, y en términos generales, no se puede aplicar todo, cada fármaco es un poco diferente, pero en términos generales, a los ultrarrápidos lo que se recomienda normalmente es utilizar otro fármaco, que no vaya por esa vía.
porque en realidad lo que va a pasar es que, claro, un ultra rápido va a metabolizar el fármaco, lo va a eliminar y nunca va a alcanzar la concentración sanguínea o plasmática para que haga su acción. Entonces lo que vas a tener que hacer es darle mucho fármaco, aumentar mucho de forma, o sea, tú estás pasando las barreras prácticamente de toxicidad de esos fármacos. Si eso es un error, pues puede tener consecuencias. Lo que normalmente se hace con un ultra rápido es cambiar el fármaco por otro que vaya por otra vía metabólica. Si no, pues lo que se puede hacer es aumentar la dosis. En cuanto, pues eso, si existe ya una guía concreta, te dice, ve a partir de esta concentración y te da la concentración que tienes, con la que tienes que tratar, ¿no? Pero normalmente, en la mayor parte de los casos, un ultra rápido no es un metabolismo muy adecuado. Es decir, que tú dirías, hombre, yo soy ultra rápido, no voy a tener toxicidad, pero a la hora de administrarte el fármaco, pues te voy a dar dosis muy altas, que tienes que tener cuidado porque no solo que lo metabolices o no, que ese fármaco también va a interactuar con otros fármacos, con la alimentación. Entonces, un ultra rápido y un metabolizador lento normalmente no son genotipos muy adecuados para dar ese fármaco. Pero vamos, yo en la práctica médica, en psiquiatría, que son los fármacos que yo uso, ¿no? Lo que hago es que si son semilentos, yo no sé si lo hago bien o no, si es semilento o semirrápido, o intermedio lento, intermedio rápido, lo que hago es dar, por ejemplo, media pastillita más. Si la dosis son 10 miligramos, pues yo doy 15, o al contrario, disminuyo, ¿no? Yo no sé si eso, hombre, es un poco a ojo, ¿no? Bueno, pero es que este a ojo se lleva haciendo toda la vida. Quiero decir que el que tú des una dosis es la dosis estándar y después tú das más o das menos viendo, ¿no? Al final, el tratamiento hasta ahora no deja de ser un poco empírico. Pruebo, error, y hasta que ajusto. Bueno, pues esto te da a lo mejor una idea, es una herramienta para el médico para decir, oye, posiblemente esto no está haciendo tanto efecto terapéutico porque este está metabolizando mucho el fármaco, o con este fármaco tengo que tener cuidado con este paciente porque lo normal es que no tiene un metabolismo intermedio, puede estar acumulando más y puede tener reacciones adversas. Entonces, en algunos casos sí que la farmacogenética te da perfectamente las guías de qué concentración, etcétera, tienes que utilizar, pero en muchos casos lo que te da es una orientación para hacer lo que antes hacías, pero con mayor conocimiento. Pero claro, ese tratamiento así es muy difícil todavía con el conocimiento que tenemos, no puedes decir para todos los fármacos, oye, esta es la dosis, pues como también decía, existen unos factores intrínsecos y extrínsecos o exteriores, ambientales, que... En ese concepto ese concepto de metabolismo rápido, lento, es encima por encima, ¿no? Claro. O sea, encima por encima. Encima por encima y fármaco por fármaco. Claro, este fármaco se metaboliza por el CYP12C9, pues yo estudio el CYP12C9 para recomendar sobre este fármaco. Otro fármaco va por el 3A4, pues yo tengo que estudiar el 3A4 para decirle cosas sobre este fármaco. Sí, porque yo recuerdo esto hace años, ¿no? Los acetiladores... Claro, eso es fase 2. Exactamente, era un concepto menos, digamos, a lo mejor menos genético, era como más... Porque hemos pasado de la era de la bioquímica a la era molecular. Entonces, antes estudiabas la actividad enzimática y la dosis, o sea, la concentración fármaco en plasma, y ahora vamos a ver un poco la raíz de eso. Es un poco lo mismo que la prueba del talón, pues es para ver, oye, aquí puede haber algún problema, pero al final muchas veces tienes que tirar a la parte molecular para ver si son mutaciones en los genes, ¿no? Responsables, sobre todo también para el consejo genético, para el tema de reproducción y para el diagnóstico preciso. ¿Vosotros cuando hacéis el estudio para cuántos medicamentos más o menos? Porque muchas veces aquí hay dos procesos. Uno, como aquí se ve una persona que tiene cáncer y la estoy estudiando para ese proceso concreto. Claro. Pero una de las cosas que teóricamente cuando empezamos en el bio como de propaganda era una orientación de un nosotros general para claro. ver y es decir, como llevar una tarjeta de identidad, o al menos eso sería el futuro, y decir usted, doctor, esta es mi tarjeta y estos son todos los medicamentos los mejores para mí. Eso
está ahora o solamente Claro. hay que buscar cuando ya tienes la patología hecha? Existen dos fórmulas. Por ejemplo, en el caso para mutantes en breca vas con esa técnica solo a eso. Cuando es, por ejemplo, para metabolismo, lo que se suele hacer es analizar las 6 o 7 enzimas que son las que metabolizan el 80% de los xenobióticos, entre ellos los fármacos, que son esas que hemos hablado: CYP 2D6, 12-9, 12-19, 3A4, 3A5 y 1A2. Esas son las enzimas del citocromo P450, es decir, el metabolismo fase 1, fundamentales. Entonces lo que se hace es analizar esas 6 enzimas, esos 6 genes responsables de esa actividad enzimática, y con eso se da un aspecto, digamos, una visión bastante amplia del metabolismo de la mayor parte de los fármacos que pasan por esas vías. A lo mejor hay fármacos que pasan por 5 o 6 vías, entonces en realidad no puedes, que no son estas, o van por fase 2, entonces hay otro estudio. Pero lo normal en farmacogenética es que el análisis sea o por un lado muy específico para una cosa muy concreta, o por otro lado más tendiendo a ser muy general para abarcar, digamos, todas las áreas terapéuticas. Uno de los problemas o uno de los aspectos fundamentales de esta farmacogenética del metabolismo, yo creo que es en las personas polimedicadas mayores. Una persona que está tomando 15 fármacos y que no sabes por qué vías vas, por qué vía metabólica vas, puede ser que le estés dando 4 fármacos que vayan por el CYP 2D6 y el hombre es metabolizador lento por el 2D6. Entonces, pues posiblemente ese hombre va a estar muchas veces en el hospital por efectos que él no sabe que son por eso, pero posiblemente sean por eso. Entonces, analizando estas enzimas, puedes decir, oye, el 2D6 lo tiene mal, voy a intentar utilizar fármacos que vayan por otras vías, dejándole esta vía más o menos no tan saturada, o voy a cuidar que no haya fármacos inhibidores de esta enzima, que me ralenticen todavía más el metabolismo. Eso implica también la rapidez del conocimiento de todo este tipo de procesos. Y el problema, por ejemplo, ya no corriendo, el problema que estoy teniendo es que me llegan como pacientes con becarios. Bueno, nosotros llegan, yo creo que poco, pero a veces fácil tardan a veces 8 meses, un año. Entonces, esto hoy día no es viable, no es muy viable. Claro, es que hay una parte de la farmacogenética, esto como siempre ha sido así, una parte de la farmacogenética está en la investigación y otra parte de la farmacogenética que debería estar en la clínica. Ya que esté o no esté ya es diferente, pero entonces lo que se sigue utilizando mucho es la parte de investigación para cubrir la parte clínica, ¿no? Entonces, con los tiempos, pero eso si se lo encargas a una empresa te lo hace en 10 días. Sí, pero la claro. Es que los tiempos, los productos becarios tardan. Por ejemplo, en el caso concreto, porque no es farmacogenética, sino, bueno, a veces puede ser, pero vamos, prácticamente han sido problemas de sordera, pues tardan, como vosotros sabéis, 8 meses, un año, o a veces 3 años, pero tiene que enviar a Madrid. Hombre, cuando lo envían a un laboratorio al que no le pagas, no le puedes decir que te tarde menos. Si tú pagas, ¿no? Hay convenios, en hospitales públicos hay convenios por los cuales hay un laboratorio en Madrid, Barcelona de referencia, y esas pruebas las hacen pues a nivel de investigación, están analizando muchos casos. Entonces les interesa que en su estudio entren muchos casos y entonces le dicen a todos los hospitales, oye señores, nosotros esta prueba la hacemos gratis. Entonces, claro, el hospital antes de enviarla a externalizarla, lo que hace es enviarla ahí, por el ahorro de coste. Pero claro, no le puedes decir, que tú en 15 días tiene que estar resultado. Y entonces ese es un poco el problemilla que tienen con pruebas que se realizan en centros de investigación, que es un poco el tema ese. La genética, yo decía, bueno, esto dentro de 30 años será un médico Carmen y Sara. Dentro de 30, no, dentro de 11 años será una cosa habitual. 11, ya ves. Si sales del hospital, pues es una cosa que sabes. Claro. De todas formas, yo apostaría también por la sanidad pública en el sentido de que, curiosamente, los hospitales públicos son los que están haciendo ahora farmacogenética y diagnóstico genético. Quiero decirte que a pesar de la crisis y tal,
todavía son ellos los que llevan nosotros que colaboramos con ellos, nuestros clientes son el 80% centros públicos. Muchos seguros privados no tienen estudio genético, ni a nivel de cáncer siquiera, ni a nivel de cáncer. Sí, sí. Bueno, sí, que... Bueno, algunos no, claro. Perdona, yo, a propósito de lo que tú decías, de José María, ellos tienen un kit, por ejemplo, con los 200 medicamentos más usados en medicina, y te estudian las 6 enzimas correspondientes y te dan el resultado para ti, para cada una de las personas que se analizan, de los 200 fármacos que metabolizan bien, mal o regular, ¿no? O sea que en ese sentido eso también se puede hacer. Yo me refiero por especialidad, por ejemplo, en el otorrino, yo creo que estoy usando de los genetistas de vosotros, porque se envía poco, porque lo envían a los centros privados, ha sido cuando he estado los últimos 10 años con niños, la hipofusión neurosensoriales, la lubricación de implantes cocleares, pues claro. Eso lo hemos usado, ¿qué ha pasado? Los últimos que me llegó ayer son 8 meses. Entonces, digo ese aspecto, ahora, para la genética no la puedo pedir porque... No, eso no te la dejan pedir. No la dejan hacer. Y vosotros no habéis insinuado que son de pago, ¿verdad? No, pero fíjate, en otorrino hace años, vamos, que nosotros como llevamos mucho tiempo en esto, al principio de... ¿Cuál es la que pides mucho? La GJ2, ¿no? Pues esa, antes se hacían 3 mutaciones puntuales y valía el análisis. Ahora se analiza el gen completo así como, o si quieres 3, no, 40 si quieres. O sea que eso está a disposición también. Sí, pero se puede ganar como 600 euros. 600 euros en una empresa privada, con una persona derivada que quiera... ¿Cuánto vale 30 consultas que tiene que ir el muchacho y la familia moviéndolo de un lado a otro sin saber qué es lo que esto... Yo en una empresa pública no le puedo decir a una empresa que vaya y que se gane, porque... No, sí está claro. Claro, hombre, el médico, que yo también considero como mi padre que la sanidad privada, o sea, pública que tenemos en España es de las mejores que pueda haber. Las mejores que pueda haber, es verdad. Ahora, como la universidad y como cualquier organismo público, la verdad que es muy difícil es poco dinámico. Entonces, con estos avances que vamos tan rápido, es verdad que no puedo reprocharle que ellos vayan más lentos en la implantación de sus servicios y de su esto, pero si fuesen a la velocidad a la que van las tecnologías, posiblemente estaríamos en otra medicina, hablando de otra medicina, o parecida a otra medicina. Dentro de 10 años, más que ahorra costes, claro. Ahorra costes sobre todo de medicamentos, que ahora, además tienen ahora otros factores, además no son la calidad de cuando era un laboratorio de firma, ahora son genéricos que vienen de la India y con menos cantidad y con alteraciones en la composición bastante por sanidad, ¿no? ¿Terminamos? Bueno, pues yo creo que hemos agotado el tiempo, lo hemos aprovechado bien. Tenemos ahora una copita que lo vamos a tomar no ahí, no en donde siempre, sino fuera y en el hall. Yo agradeceros enormemente vuestra presencia y vuestra colaboración durante tanto tiempo, ¿no?, que hemos estado. El año que viene yo creo que tenemos que hacer la segunda parte, ¿no?, que tenemos que repetir periódicamente estos cursos. Y le dejo la última palabra a Javier, que ha sido el organizador y el que ha mantenido el espíritu y la ilusión de este curso. Javier, tú eres... Yo agradecer al Colegio Médico, por supuesto, su colaboración, su tiempo, su disponibilidad, sus medios, pero especialmente a vosotros, que habéis estado todos los jueves de cada mes aquí y que como organizadores es nuestra alegría, porque pues montar esto con la ilusión y tal y ver que oye, pues que trasciende a las personas es la mayor satisfacción que se puede tener, ¿no? Entonces, sobre todo, muchas gracias a todos los que habéis estado jueves a jueves viniendo, o unos sí y otros no, ocasionalmente, pero sois vosotros los que hay que agradecer, pues que yo creo que estas jornadas hayan sido tan interesantes, ¿no?
Muchas gracias. Muchas gracias. Terminamos tomando una copita ahí fuera, ¿eh?